Buen día, estudioso bíblico. Descubre la conexión oculta entre Melquisedec y el Mesías de Israel. Mucha gente desconoce la conexión, pero hay una conexión. Ahora, mucha gente piensa que Melquisedec es un ser celestial, porque te dicen que Melquisedec no tiene comienzo, pero sí tiene comienzo, y te lo voy a demostrar. No es ningún ser celestial, aunque hay gente que ama idolatría y por ende siguen doctrina y teología, me dicen que esta es una preencarnación de su idolatría. Pero esa idea en la Biblia hebrea no existe. Te dice Isaías que antes de mí y después de mí no hay otro. Él es el único Dios, Él es el Creador, Él es el Salvador. Así que levantando a Melquisedec como un ser celestial que fue parte de la creación o alguna locura así, no tiene sentido bíblico en absoluto. Es doctrinal, es teológico, es idolatría, pero no es bíblico. Pero entonces, ¿quién era Melquisedec? Mi amigo, nuestro amigo, el ex pastor José, me preguntó cuál es la diferencia del sacerdocio de Melquisedec versus el sacerdocio de Levi. ¿Cuál va a existir en la era mesiánica? Que fue una buena pregunta, pienso yo. ¿Cuál va a existir? Creo que es bastante obvio si tú lees la Biblia hebrea. Si tú amas idolatría y por ende doctrina y teología, te inventas cuentos. Ahora, Melquisedec es conocido muy bien en la Biblia hebrea. Te recuerdo que el diluvio ocurrió aproximadamente 300 años anterior de este evento de Abraham con Melquisedec. Así que en la memoria está fresca el diluvio. Y te recuerdo, del arca salieron 8 personas. Así que la historia de Melquisedec tiene que venir de allí, porque Melquisedec, si hubiera estado fuera del arca, hubiera perecido. Un poquito de inteligencia, ¿no? Es bastante simple. También Melquisedec y Abraham tenían un enemigo común. Era Nimrod. Te recuerdo que tiempo anterior estuvo la Torre Babel. Nimrod estaba en contra del Dios más alto, el eterno Dios de Israel. Y él quería construir la Torre Babel para desafiar a Dios. Y Dios, con su bondad, trajo confusión a las lenguas y de aquí se expandió la gente en sus naciones. De aquí vino las diferentes religiones que tienen todos elementos de Nimrod, el dios sol que embaraza a la Virgen perpetua que da luz al niño Dios. Todas comparten ciertas ideas. Melquisedec conoció a Nimrod personalmente. Abraham también conoció a Nimrod personalmente. Así que esta es una historia bastante interesante y es bíblica. Obviamente la historia de Melquisedec se encuentra en Génesis 14, comenzando en 18:20, y te lo voy a leer. También hay una idea que a la gente le gusta hablar concerniendo Salmo 110, que habla de Melquisedec. Así que tiene futuro el orden de Melquisedec, sí y no. Y te lo voy a explicar por qué digo eso, porque tiene inteligencia bíblica. Pero de nuevo, Melquisedec no es un Dios encarnado o una preencarnación de idolatría, no. Y es fácil verlo en la Biblia hebrea. Y también tenemos que entender que el libro de Génesis, aparte de su nombre hebreo Bereshit, obviamente el nombre Génesis tiene otro nombre. Se llama el libro de los escogidos, Sefer HaBechirá. Y hay una línea escogida. De aquí viene la idea de Melquisedec. Interesante, ¿no? Aprendamos un poquito sobre Melquisedec y cómo se entiende. De acuerdo a Salmo 110, Melquisedec tendrá Melquisedec futuro. Si tú sabes la Biblia hebrea, tú sabes la respuesta muy bien. Aprendamos un poquito. Vamos allá. Shalom Aleichem, Estionam para punto Breslev. Melquisedec, el misterio de Melquisedec, que en verdad no es misterio.
Pero la gente lo hace misterio porque desconocen la Biblia hebrea. Pero ¿cuál es su conexión con el Mesías? Interesante, ¿no? Así que voy a comenzar a leerte un poquito de la Biblia concerniendo a Melquisedec para que tengamos un poquito de fundamento. Y como mencioné, vamos a estudiar Salmo 110, que es lo que dicen los comentaristas. ¿Quién es Melquisedec? Esa es tal vez la pregunta muy importante. Okay, Génesis 14, 18, 20. Y como mencioné, ¿tendrá futuro el orden de Melquisedec en la era mesiánica? Sí y no. Pero bueno, Génesis 14, versos 18 y 20. Entonces Melquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo y bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Uno de los enemigos que estaba peleando Abraham era Nimrod, para que sepan, que tiene en la Biblia hebrea otro nombre. Interesante, ¿no? Tiene títulos, por decirlo así. Así que Abraham, cuando estaba peleando contra los reyes, uno de ellos era Nimrod. Obviamente Melquisedec sabía quién era Nimrod, como mencioné. Venían de la misma área a cierto punto, para que sepan. Pero bueno. Así que este pasaje describe a Melquisedec como el rey de Shalem. Que hay gente que entiende que esto se refiere a Jerusalén. Y era el sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. También nos muestra que Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo de Abraham, lo que posiciona a Melquisedec como una figura de autoridad espiritual. Así que Melquisedec tenía una idea, tenía un llamado espiritual. Ahora, te voy a repetir un punto porque quiero hablarte quién es Melquisedec, pero quiero dejarlo todavía, pero quiero darte por lo menos el sabor. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Acuérdate que 300 años atrás vino el diluvio. Y aparte de la gente en el arca, nadie sobrevivió. Ahí está una pista bastante importante. ¿Quién era Melquisedec? Recordándote que el libro de Génesis también se conoce como Sefer HaBejirá, el libro de los escogidos. ¿Qué significa? Había una línea escogida comenzando desde Adán, que continuó con una línea especial, que pasa eventualmente por Melquisedec, continuó por Abraham, Isaac y Jacob, y se divide, y te voy a dar a quién se dividió. Pero esta es la idea de Sefer HaBejirá, el libro de los escogidos. No que está excluyendo o eliminando gente, sino que hay un llamado específico a cierta gente. No es que estamos eliminando, ignorando, la otra gente es basura, extras. Por ejemplo, yo soy el primer nacido. Como primer nacido tengo obligaciones, pero mis hermanos pequeños también tienen y son importantes. Tienen obligaciones y también son importantes. No estamos ignorándolo a ellos, eso es lo que quiero decir. Así que Salmo 110 dice, verso 4, juro ante el Eterno y no se va a retractar. Tú eres sacerdote para siempre según el orden Melquisedec. Así que este salmo, para que sepan, de acuerdo a la mentalidad judía, es un salmo mesiánico. Y está hablando de un sacerdote eterno según el modelo Melquisedec, sugiriendo una conexión profética y la figura mesiánica que viene.
Así que vemos que Salmo 110 establece un paralelo entre Melquisedec y el Mesías. Ahora, el Mesías tiene un llamado específico, que regreso al punto. Sefer HaBejirá, el libro de los escogidos, comienza con Adán, pasa por Enoch, pasa por Noé, por ejemplo, una línea que están pasando. Y están pasando el sacerdocio de Melquisedec. Una vez que llega a Noé, se pasa a Shem, que le dicen Sem en castellano, por Shem. Melquisedec es Shem. Te recuerdo, porque no había, aparte de las 8 personas del arca, no había nadie que sobrevivió el diluvio. Y que tendría que ser uno de los 8 en el arca. Y vemos que Shem siguió el camino de Dios. Esta es la línea escogida. Eventualmente pasamos por Eber, por ejemplo, que es el bisabuelo de Abraham. De aquí sacamos la palabra hebreo. Y eventualmente pasa por Abraham, Isaac y Jacob, y se divide a Levi y a Judá, a Judá. Así que pasa a Levi y a Judá. Y aquí continúa la línea mesiánica, pero vamos a hablar un poquito más de eso. Porque la línea de Judá no es sacerdocio, pero acuérdense que Melquisedec es rey y sacerdote. Eso es lo que significa Melquisedec, rey y sacerdote. Así que el reinado se le pasa a Yehudá, a Judá, y el sacerdocio a Levi. Ok, continuamos. Y creo que es bastante simple y quiero mantenerlo bastante básico. Así que, como mencioné, en la tradición bíblica, obviamente no había otra gente después del diluvio, se entiende que Shem, el hijo de Noé, era Melquisedec. Y servía como el sacerdote del Dios Altísimo y transmitía la tradición monoteísta después del diluvio. Ok, así que obviamente Melquisedec no era judío, porque no existían judíos, pero era el plan de Dios de redimir a todo el mundo para regresarnos al jardín del Edén, que es después de la era mesiánica. La era mesiánica es el sabor de Shabbat, que nos encontramos casi en la era mesiánica. Nos encontramos en la era pre-mesiánica, a un paso la era mesiánica, que es Yom Shebekol Shabbat, así se conoce, la era que es todo Shabbat. Y después de los 1000 años de la era mesiánica, jardín del Edén de regreso. Aunque hay una idea que la era mesiánica estamos ya regresando al jardín del Edén. La muerte es cancelada, la resurrección de los muertos, sanidad, no más muerte, no más enfermedades, prosperidad. Todas las naciones van a beneficiarse de eso. Y obviamente para poder ser salvo, como hizo los 10 mandamientos, te lo dice, yo soy Hashem tu Dios, haz el eterno Hashem tu Dios. Segundo mandamiento, no tendrá otros dioses frente de mí. O sea, Dios encarnado, parte y una trinidad, no configuran en la Biblia hebrea. Dios es uno. Escucha Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno, con el Shema. Y en la era mesiánica, Zacarías 14, verso 9, en aquel día el eterno uno y su nombre uno. Así que no hay lugar de trinidad, triunidad, Dios encarnado. Eso simplemente es mitología inyectada en la vida cotidiana y tenemos que rechazarla. Así que a Melquisedec eventualmente le pasa la bendición a Abraham, Abraham, Isaac y Jacob, Jacob a Levi y a Yehudá. Ok. Así que, de acuerdo al estudio bíblico que se llama Talmud, nos discute el sacerdocio de Melquisedec, pasó a Abraham, obviamente continúa la bendición y obviamente va a continuar en la era mesiánica el sacerdocio de Melquisedec por medio del sacerdocio de Aarón y el reinado de Mashiach, porque Melquisedec es el sacerdote rey. Esa es la idea. Así que Salmo 110 es una profecía mesiánica, porque el Mesías va a continuar parte de la misión mesiánica de Melquisedec, rey, y obviamente Levi, que continúa la otra función. Así que las dos van a continuar, no antes del diluvio, obviamente, sino diferente ahora con la orden de Aarón. Así
Así que eso es bastante interesante, obviamente. Melquisedec es parte de la realeza, por eso es rey. Y aquí viene Melech HaMashiach, el rey Mesías, que es rey de Israel. Y como lo dice Ezequiel 37, verso 24, que se llama David, porque viene Judá, David, Salomón del lado paterno. Así se llama el Mesías de Israel. Y sacerdocio que continúa en la era mesiánica, con todos los sacrificios de Levítico que continúan en Ezequiel 40 hasta el final. Por ejemplo, yo sé que mucha gente se incomoda con la idea del sacrificio de animales en la era mesiánica, pero eso es profecía. Yo no escribí la Biblia hebrea, eso está en Ezequiel 40 hasta el final, específicamente Ezequiel 43, 44, 45, 46, donde el Mesías de Israel y sus hijos van a llevar sacrificios al templo. Obviamente, sacrificios humanos no existen en la Biblia hebrea, Dios lo prohíbe. Y los mandamientos de Dios son para siempre y por siempre. Y Dios no va a quitar el libre albedrío de la gente puede pecar. Pero los mandamientos continúan y tenemos que hacer lo que Dios dijo porque sus mandamientos son para siempre, por siempre, como dice Salmo 119. Son buenos, son la sabiduría de Dios. Así que si una persona se molesta, se incomoda con los sacrificios de la era mesiánica, que se lea Salmo 119 o que arranque Salmo 119 de la Biblia hebrea, que te dice que sus mandamientos son para siempre. O sea, o lo aceptas o lo aceptas porque va a pasar. Ok, así que de acuerdo a Rashi, el comentarista, Melquisedec reconoció la soberanía de Dios como creador del cielo y la tierra. Y obviamente la tradición de Melquisedec que comenzó con Adán era que el Mesías venía eventualmente, que nos va a llevar de regreso al jardín del Edén, el rabino del mundo, no Dios encarnado. El Mesías de Israel, obviamente un líder político y espiritual, el rabino del mundo. Y obviamente en parte eso refleja la dualidad de Melquisedec, que ese fue el Rambam, Maimónides. Ok. Obviamente Radak, el comentarista, dice que Salmo 110 es una referencia al futuro rey mesiánico, que va a ser justo y va a traer paz mundial. Isaías 11, que comienza el tallito de Ishai, porque el Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno, y va a traer paz mundial, como dice Isaías 11, que hasta los animalitos se van a dejar de matar. Te dice que los instrumentos de guerra se convierten en instrumentos de agricultura, no más guerra. Cuando el ídolo de Roma dijo que no vino a traer paz sino guerra, el que no cree en él se lo traigan frente a él y se lo decapiten, o sea, inquisiciones cruzadas, holocausto. Él cumplió eso. Melquisedec, mucha gente lo hace una figura misteriosa, pero no lo es en la Biblia hebrea, sino que la gente que conoce la Biblia hebrea desconoce la Biblia total, lo considera un ser misterioso y, como mencioné al comienzo, creen que es una preencarnación de su idolatría, que tal idea no existe en la Biblia hebrea. Pero Melquisedec es una figura bastante interesante, especialmente cuando considera que unos cuantos años anteriores del diluvio y afuera de las 8 personas del arca, alguien tenía que ser Melquisedec, así de simple. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Compartan los videos, por favor. Shalom Aleichem, Kol Tuv.